Exitosa, ¿qué digo exitosa? Exitosísima empresaria, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Emprendedores de México, conferenciante, apasionada por la vida, vocera en temas de salud, emprendimiento, inclusión, equidad de género, hermosa mujer colombiana, más mexicana que el taco, una de las 100 mujeres más poderosas de México, de acuerdo a la revista Forbes. Juana Ramírez, ¿cómo estás? Ay, me encantó lo de más mexicana que el taco, feliz. Pues es que ya eres más mexicana que el taco. ¿Cuántos años No, de sí, vivir la en verdad, México? 16 maravillosos años. No, bueno, ya está. Oye, qué ganas tenía yo de compartir contigo un proyecto, porque eres una mujer que admiro profundamente, que reconozco el talento, el emprendimiento, el empoderamiento, las ganas de hacer que las cosas sucedan y además de transmitirlo. Tienes un montón de facetas, Juana. Pues no sé si tengo un montón de facetas, lo que pasa es que más bien tengo el regalo maravilloso de dedicarme a hacer lo que me gusta, lo que amo, lo que me apasiona, y para eso no existe tiempo, ni horario, ni cansancio, y al final todas estas cosas que decías antes de las conferencias o de las clases o todo lo demás va alrededor de lo mismo, ¿no? Va alrededor de la salud, que es mi pasión, del emprendimiento, que es lo que hago, y por supuesto de la generación de una sociedad más equitativa, más diversa. Entonces, creo que se trata siempre de hablar desde el lugar de lo que vivo todos los días, y así es muy fácil. Y sin duda es algo de lo que yo admiro de ti, porque, a ver, tú llegas a México con una mano adelante y otra atrás, llegas a buscar empleo y llegas a colocarte como ejecutiva de alguna empresa y luego de otra y luego de otra, en un país pues distinto al tuyo, con reglas distintas, y de repente corte a lo mejor 15 o 20 años después, te has convertido en una de las 100 mujeres más importantes o más poderosas del país. ¿Qué se siente? ¿Qué sientes cuando te dan ese título los medios? Por tus resultados empresariales, o sea, no es por tu linda cara, es por tus resultados empresariales. Eso sí se puede constante. Mira, primero es gratitud, porque la verdad es que no elegí venir a México. El universo maravilloso me puso aquí. Yo tenía que salir del país como salimos muchos colombianos en la época más dolorosa de la violencia, del desempleo, de la crisis. Y era triste, era hasta rabioso tener que abandonar tu lugar. País, claro. Y entonces se trató de buscar trabajo y de a ver dónde aparecía. Entonces habría podido ser cualquiera de los países que exploré, y por suerte fue en México. Pero además déjame contarte que vine a México y se supone que iba a entrenarme 2 meses, porque luego me iba a un país centroamericano a manejar el negocio de esa empresa en Centroamérica. Uh-huh. Y gracias a Dios ese negocio se les cayó, y entonces ¡zas!, me tuve que quedar en México, lo que ha sido, creo que el regalo más bonito que la vida me ha dado. Y tal vez quiero empezar esta entrevista subrayando este tema de, tú no tenías, digamos, la idea de convertirte en la mega empresaria. Tú lo que tenías era una pasión, algo en tu alma decía, podemos mejorar la vida de pacientes, podemos mejorar la vida de personas. A ti te gustó la industria farmacéutica, la industria de la salud, y a partir de esta pasión es que fuiste abriendo espacios y es que fuiste gestando tu proyecto de emprendimiento. Pero no fue pensando en el dinero, ni en las utilidades, ni en los... No. Fue pensando en tu vibración, en tu pasión, en qué puedo aportar. Y de la nada, ¡pum! O sea, mega empresa. Bueno, no de la nada, pero mira, sí, en efecto, yo empecé a trabajar muy chiquita en Colombia, y soy la mujer tipo de la mujer latinoamericana que tiene que aprender a trabajar muy chica para tratar de pagar sus estudios o de buscar movilidad social a través de la educación. Entonces empecé a trabajar a los 17 años y medio en una compañía, todavía con permiso de mis papás. Y tuve la suerte de empezar trabajando con pacientes que eran VIH positivos. Y luego pasé a oncología y a otras especialidades. Y me enamoré para siempre de los pacientes que tienen una enfermedad complicada, de sus necesidades y del aprendizaje profundo que para mí ha representado como persona y como empresaria. Entonces, con ese amor que es para siempre,
trabajé en otras compañías de salud y siempre les propuse este modelo de acompañamiento integral que tenemos en Soin, pero a las empresas todavía les cuesta mucho escuchar e identificar a los intraemprendedores de sus organizaciones. Y me cansé. Y después de insistir tanto, incluso después de haber migrado, un día dije, ya está, pues voy a hacerlo yo y chance y luego me van a escuchar y lo vuelvo a poner a una empresa más grande, yo qué sé. Mi emoción era poder hacer un modelo que respondiera a las necesidades de forma integral que tienen los pacientes. Y no me refiero solamente al tratamiento clínico, me refiero a la importancia de tener una mente fuerte, ¿no? Una psicología enfocada en la sanación y un cuerpo bien nutrido, importantísimo para responder mejor al tratamiento, y también un alma y un espíritu nutridos de la fuerza necesaria para enfrentar un reto tan relevante como una enfermedad crónico-degenerativa. Y este es el ADN de tu empresa, que es acompañar a personas que tienen una enfermedad crónico-degenerativa, acompañarlas en el proceso pero terapéutico, pero de nutrición, pero álmico, pero emocional, y hacer todo el servicio de concierge entre la aseguradora, pero la parte clínica, pero, y bueno, encontraste ahí una gran oportunidad de negocio. Sé que no te encanta, pero más o menos en números, ¿de qué empresa estamos hablando? No, sí me encanta. Fíjate que yo no tengo un divorcio entre la rentabilidad y el impacto social. Al contrario, nosotros encontramos un modelo de negocio en el que el paciente no paga por sus servicios. Entonces eliminamos la barrera más importante de acceso, o sea, que alguien tiene un más paciente. Lo patrocina. Hay alguien más, es lo que en el mundo de los negocios se conoce como un modelo B2B. Entonces empezamos haciendo alianzas con aseguradoras que entendieron el servicio de concierge como parte de su operación, y luego nos convertimos en el aliado de muchas compañías farmacéuticas o de salud a las que pudimos alinearles esta idea de que la atención integral del paciente beneficia a todos. Cuando digo que no te encanta, no me refiero a que no te encanten las utilidades, me refiero a que no te encanta decir cuánto vale tu empresa, sí, el tamaño de tu empresa. Pero es una empresa tototota, más de 120 colaboradores, varios miles o cientos de miles de pacientes. Sí, mira, me gustan más estos indicadores. Atendemos 25,000 pacientes al mes, 60% de los cuales son del sector público. Son 300,000 al año. Así es. ¡Wow! Tenemos más de 250 colaboradores, de los cuales el 70% son mujeres. ¿Qué tal? El 85% tienen una licenciatura, al menos la mitad tienen una especialidad, y más del 20% tienen un doctorado o una maestría de especialidad. Entonces somos un equipo realmente profesional, enfocado y con el conocimiento necesario para convertir una noticia difícil como un diagnóstico como estos en una experiencia de crecimiento y que mejore la calidad de vida del paciente y de su familia. Y nuevamente, tu emprendimiento y ahora tu empresa estuvo sustentada en la pasión de acompañar a un sujeto, a un alma, por un proceso. En este caso, pues en una enfermedad. Y ahí encontraste un gran nicho de negocio y lo rentabilizaste, ¿no? Eso es como para que tú que estás viendo esta entrevista tengas un poco el contexto de cuál es el día a día y de por qué está Juana con nosotros. Sé que nos grabaste ya una masterclass, sé que nos grabaste 2 cursos, porque además eres mentora del IPADE, pero además eres mentora de emprendimiento. Has desarrollado a muchas pequeñas y medianas empresas, muy del lado del empoderamiento femenino también. Cuéntanos un poco de eso, de tu labor como mentora. Sí, yo soy una convencida que la empresa es un motor de transformación social, y que si los empresarios se comprometen no solo a generar valor económico a través de sus empresas, sino a generar impacto social, entonces cosas tan sencillas como capacitar a la gente, no solo para que sea mejor trabajador, sino para que sea mejor persona, es súper relevante. Entonces, lo que hemos logrado a través del modelo es insuficiente si no ayudamos a que otros cuenten su propia historia de éxito, ¿sabes? Sí. O sea, de nada sirve que contemos aquí, platiquemos de Soin o de los logros de Juana, si la comunidad, el país,
en el que trabajo no reciba algo más de mí. Por eso me convertí en profesora universitaria, por eso soy mentora de otros emprendedores y tengo un gusto particular por las mujeres y por los emprendedores del sector salud, porque además es donde más puedo agregar valor, donde más puedo aportar. Y por eso hice parte de la fundación de la Asociación de Emprendedores de México como un movimiento para hacer de México un mejor lugar para emprender. O sea, creo que es absolutamente necesario que los emprendedores y los empresarios nos comprometamos no solamente con nuestras empresas, sino con el país, con el bienestar de verdad de la sociedad. Y con cómo le agregas valor a otras personas. En Smart entendemos que el dinero no es otra cosa más que agregarle valor con lo que haces a otra alma. Y entonces como consecuencia esta agregación de valor se convierte en dinero, en abundancia, en patrimonio, en crecimiento, ¿no? Y entonces como que alineamos muy claramente nuestro ADN con lo que tú me estás diciendo. Y creo que por eso hemos hecho como tan buen clic, porque al final del día la filosofía que compartimos es muy similar. Absolutamente. Mira, cuando piensas en abundancia, no estás pensando en la recompensa inmediata. Siempre estás pensando en una recompensa mucho más grande y de largo plazo y que no es solo para ti, sino que debe tocar, que debe impactar a todos los que estén cerca de ti. Entonces, hoy para mí es súper bonito llegar a casa en la noche y pensar que cientos de personas fueron tocadas por mi equipo de concierge y que facilitaron algo que ese día estaba haciendo aún más doloroso su paso por una enfermedad. Es que me imagino, tengo una enfermedad, me está doliendo, tengo que hacer una cita para que me reciban en la muestra del laboratorio y tengo que enfrentarme a la maquinita del laboratorio. Estoy enojado, tengo miedo, además son enfermedades costosas que no se pueden predecir, o sea, son demasiados factores que hacen que estas personas se agoten. ¿No? Y lo que necesitamos siempre es apasionarlos por la vida, decirles que bueno, que ellos hoy están enfrentando esta situación, pero que en realidad nadie tiene certeza de cuál es su último día de vida y que hoy que estás vivo tenemos que hacer que sea mejor. Esa es la filosofía. Y eso lo haces a través de un equipo de 250 personas en las que por supuesto tienes que invertir tiempo, dinero y esfuerzo para inyectarles este ADN en su propio ADN y lo puedan transmitir. Mira, sí, no. Primero hay que invertir mucho en tecnología. Nosotros somos una empresa altamente tecnológica que nos permite generar estrategias de omnicanalidad para comunicarnos tanto con los pacientes como con los médicos. De manera que la tecnología nos ayude a responder las cosas más simples del día a día y los concierges, que son fundamentalmente médicos y enfermeras oncológicas, puedan dedicar su calidad y su talento humano a esa parte que la máquina no va a reemplazar. Okay. Entonces, la inversión está más ahí. Pero créeme que pasa algo mágico cuando tú declaras con claridad tu propósito, ¿no? Cuando yo estoy contratando gente, parece que los estoy convenciendo de que no vengan a su oído, okay. Pero no es eso, es simplemente decirle, oye, tienes que tener claro que en este lugar lo más importante para nosotros es el paciente, que no hay nada que esté por encima de él, etcétera, etcétera. Y hay un montón de gente, sobre todo profesionales de salud, que dicen, wow, yo de aquí soy, porque estar en Soin ya no es solo un trabajo, exacto. Estar en Soin es el lugar donde puedo también realizar mi propio propósito. Entonces somos puros socios de propósito de vida y eso está fenomenal. Interpreto entonces que parte de las condiciones de ser líder en tu empresa es compartir el propósito. Si yo te preguntara las claves del liderazgo, una de ellas sería tener un propósito claro y compartido. Así es, tener un propósito claro, compartido y respetar que alguien más no lo tenga, y si no lo tiene va a durar muy poquito en la organización porque tenemos una cultura verdaderamente fuerte. Entonces para mí ese es un punto fundamental, pero otro punto fundamental del liderazgo es dejar una estela de líderes a tu paso, ¿no? Trabajar en el desarrollo de equipos de alto rendimiento, trabajar en el desarrollo de skills y de habilidades de liderazgo en el equipo, en tu C-level, es relevante. Sentir que debes tener una, dos o más cartas de reemplazo para que tengas la libertad de ir al siguiente nivel, de crear otras cosas, es sumamente relevante. Y parte de esta transformación financiera, parte de esta diversificación y arrojarse a un emprendimiento y arrojarse a un proyecto de negocio implica tomar la decisión de dejar lo cómodo que puede
puede ser un salario, que puede ser una posición corporativa, por lo incierto que puede ser un proyecto de negocios. A ti te pasó, llegas a México, te haces ejecutiva de una empresa grande, tenías un buen salario y de repente decir, híjole, renuncio a esto por un emprendimiento. ¿Cómo se da ese brinco? Ahí hay miedo, ahí hay incertidumbre, ahí hay una pasión que vive adentro de ti, pero mucha incertidumbre de cómo lograrlo. ¿Cómo lo viviste tú? Mira, hay dos elementos. Sí, la verdad es que sí soy un bicho medio raro, porque a mí me gusta vivir cómodamente incómoda, ¿no? Este confort, esta cosa tranquila, esto que dice un filósofo colombiano de la mermelada sagrada, en donde no pasa nada, no es algo que yo desee. Okay. Entonces, no me genera angustia hacer cambios. Pero por otro lado, y por experiencias difíciles que viví muy temprano, aprendí cuáles son las cosas verdaderamente importantes. Entonces, soy una persona súper, ¿cómo decírtelo? Súper tranquila con mi forma de vivir, ¿no? En realidad, no sé, tener una casa de 10 habitaciones, pues no me emociona porque la neta es que solo puedo dormir en una de ellas, ¿no? Y con suerte te puedes bañar 2 o 3 veces al día con agua caliente. Y ya está, o sea, realmente las cosas que te hacen feliz son muy simples. Y cuando entiendes eso, tienes algo que vale todo el oro del mundo. Se llama libertad, ¿no? Libertad para decidir, libertad para crear. Entonces, para mí no era difícil dejar esta relativa comodidad, porque para alguien como yo es mucho más incómodo tener que pedir permiso permanentemente y tener que pedir autorización y tener que cabildear. Eso realmente era mucho más cansado. Entonces, el último trabajo que tuve antes de empezar a emprender, me dieron un coche y entonces decidí vender ese coche, que lo vendí en un sitio de taxis en 89,000 pesos en billetes de 200. Okay. Le hablé a mi hermano, que también había tenido que salir del país y que vivía en Miami. Él estaba trabajando en una empresa de dispositivos médicos. Y lo llamé y le dije, ¿sabes qué, Andrés? Vamos a montar una empresa, así que vente a México. Y me dice, ¿estás demente? Sí, ya sabíamos que estaba demente. Me dice, ¿con qué dinero? Vendí un coche. ¿Y de dónde sacaste el coche? Porque como tú dijiste, con sí. la liquidación de tu empleo anterior. Le dije, sí, pues efectivamente, como dijiste tú, llegué a México un 4 de abril del año 2006 con una maleta, $100 en el bolsillo y una visa de 15 días. Y así empezó la historia. Todo de ahí en adelante es ganancia infinita, el mejor retorno de inversión que te puedas imaginar. Déjame cambiar abruptamente el sentido, porque ya hablamos que eres muy fregona, que eres una gran empresaria, que eres una de las 100 mujeres. Perfecto. ¿Cuál es tu principal debilidad? Ay, tengo un montón. ¿La principal? Mira, me cuesta mucho, tengo muy poquita tolerancia a la frustración. Ok. Sí soy terca y sí me cuesta mucho entender un no por respuesta, sobre todo cuando ese no viene más de la postura caprichosa de alguien o la falta de sensibilidad para ayudar a otros. Eso me molesta, me frustra, me duele. Y he tenido que aprender a ser un poco más políticamente correcta, no exponerme tanto. O sea, llegué muy directa, no muy sudamericana también. Llegué muy directa, muy al grano y me desesperaba esta burocracia y darle vueltas a las cosas. Una anécdota rápida, en mi primer o mi segundo trabajo antes de independizarme, de pronto un día estábamos en estas juntas de trabajo en donde hay 10 directores, 4 subdirectores, 3 gerentes, y es tan necesario este rompehielos de las reuniones, pero llevábamos exactamente 25 minutos mientras hablaban de fútbol. Por supuesto, además todos eran hombres. Entonces yo me puse ociosamente, mientras hablaban, a calcular más o menos cuánto creía yo que ganaban todos estos cuates y cuánto costaban los 25 minutos que llevamos platicando. Entonces levanté la mano y alguien me dice, sí, diga. Le dije, ¿ustedes saben que estos 25 minutos hablando de fútbol le han costado a la compañía casi $500,000? ¿Les parece que nos podemos poner a trabajar? ¡Uy! Sí, cero políticamente correcto. Sí, claro. Entonces lo que hacen es decir, ¿y esta de dónde salió y quién se cree?
Además, en un medio que honestamente sigue siendo muy machista, ¿no? Porque si tú llegas como jefe y das un golpe en la mesa y dices, ¿qué está pasando? Y esto no puede ser, la gente va a decir, wow. Este sí es este buen tipo es un chingón, no, sabe lo que quiere, ¿no? Pero si una mujer llega a dar el golpe en la mesa y decir, no puede ser, ¿qué está pasando? Van a decir, ¿qué le pasó? Esta vieja histérica, ¿no? Seguramente está en sus días y es mucho más difícil para las mujeres establecer una postura de liderazgo. Tenemos que demostrar doble, tenemos que ser más persuasivas. Entonces he tenido que aprender a ser mucho más paciente, a respirar 2 veces y a tratar de generar espacios en los que podamos crear conjuntamente. Bueno, y de alguna forma has convertido tus debilidades también en fortalezas. Juana, ¿has roto las reglas alguna vez? ¿Cuándo se justifica? ¿Cuándo lo has hecho tú? ¿Cómo te fue? Mira, es que en una parte del negocio he sido tremendamente estructurada. O sea, yo desde el día 1, Soin estaba formalmente constituida, tiene contabilidad, todo está registradito. Entonces, en eso soy muy estructurada, pero también es cierto que las ideas disruptivas no necesariamente están reglamentadas y entonces a veces tienes que respirar y decir, vamos. Por ejemplo, en mi caso ha sido el diagnóstico genético. Cuando lo trajimos al país, pues eso no estaba reglamentado. Es más, hoy hay muy poquitas reglas todavía en materia de diagnóstico genético. Entonces, si te esperaras a reglamentar, pues hoy miles de pacientes no tendrían acceso a ese tipo de pruebas. Entonces, a veces también tienes que atreverte a intentarlo y ir generando ese cambio social a partir de lo que tú mismo estás creando. Déjame ver si entiendo. Porque además estás apachurrando un botón que es específicamente neurálgico en el negocio de Smart, ¿no? De repente la economía descentralizada pues también no tiene reglas y lo que no significa que no haya grandes oportunidades. Entiendo que el diagnóstico genético a lo mejor no tenía permisos, no tenía una estructura, pues porque no se conocía. No tenía reglas. Pues no te conocías, no estaba reglamentado. Mira, pero pasa lo mismo con muchos tipos de emprendimiento y lo hemos hablado a lo largo del curso. Por ejemplo, cuando se lanzó Uber en el mundo, pues claro que no estaba reglamentado. Todavía vemos países que se resisten, que tratan de ponerle reglas, que lo prohíben, pero luego lo permiten. Y si este equipo se hubiera esperado a tenerlo reglamentado, todavía no sabríamos de eso. Y así ha pasado con la mayoría de las disrupciones de las que tenemos cuenta hoy. Le doy contexto a la gente que nos está viendo. Leí hace algún tiempo que cerca de 6 personas que reciben quimioterapia no la necesitaban y que parte del diagnóstico genético que tú propones es, a ver, entendamos si tu genoma es o no susceptible para que recibas o no el tratamiento de cáncer o el tratamiento de quimio. O sea, este tratamiento o este diagnóstico le permite al tratamiento médico ser exacto y darle al paciente lo que sí necesita, pero no tenía reglas. ¿Así lo entendí? Más o menos, mira, en efecto, en cáncer de mama, el 60% de las mujeres que tienen un diagnóstico de cáncer no metastásico, ¿no? Es decir, que no se ha trasladado a otros órganos del cuerpo, entonces el 60% de esas pacientes tienen un cáncer de bajo riesgo y no requieren quimioterapia. Y la reciben. Pero en ausencia de diagnóstico genético, pues todas lo reciben. Hoy en el sector privado hemos diagnosticado más de 2,000 mujeres mexicanas con cáncer de mama y más del 60% de ellas han tenido un resultado de bajo riesgo, lo que quiere decir que tienen una probabilidad mínima de recurrencia o metástasis y por tanto la quimioterapia no solamente no les sirve, sino que les puede afectar. Entonces es tan importante la noticia para quienes les decimos bajo riesgo, no necesitas quimio, tan importante también para el equipo de pacientes a los que les tenemos que decir tu cáncer es de alto riesgo, claro. Y lo mejor que puedes hacer es recibir tu tratamiento de claro. quimioterapia. Y esta es una herramienta que hoy todavía solo en cáncer de mama nos permite identificar a las pacientes que se benefician o no. Otro ejemplo en diagnóstico genético para otros tipos de cáncer es el que le permite al médico tratante identificar exactamente qué tratamiento va a funcionar para qué paciente de acuerdo a la expresión de los genes de su tumor. Y ahí ganan todos, ganan los que van a quimio, los que no van a quimio, las aseguradoras que pagan o que no pagan, los médicos, el sector salud, que me imagino que el gobierno puede ahorrar cualquier cantidad de dinero por no someter... pero a donde yo iba es que el tratamiento o el diagnóstico
no tenía reglas. Entonces tuviste Exacto. que empezar a ejecutarlo aún sin reglas. Y a convencer. Tengo una anécdota muy particular cuando hablaba con los primeros oncólogos y les contaba del diagnóstico genético y les contaba que ya existía en Europa, en Estados Unidos, y algunos me contestaban, es que yo no creo en eso. Entonces yo les decía, no, doctor, si no es religión, es ciencia, no hay que creer, hay que aprender, hay que estudiar, hay que leer. Y poco a poco fuimos haciendo un extraordinario equipo de profesionales que hoy hace parte de su rutina. Y por supuesto, le abrimos el camino a muchas otras marcas y compañías que hoy tienen presencia en el país y que entonces permiten Qué tener bendición. una oferta, por Pero supuesto. que no esté regulado no significa que no sea, que no exista, que no funciona en otros lugares. Y me voy a quedar con esa frase, no tienes que creer en ello, es ciencia. Así No es. es acto de fe, funciona. Tienes que ejecuta. aprender, tienes que estudiar, tienes que meterte y muchas de las innovaciones tienen necesariamente que empezar ahí. Es más, si están reglamentadas, entonces no es innovación, Claro, ¿no? sí, claro. ¿Cuál ha sido tu gran fracaso? Es que sabes que yo soy amiga de la palabra fracaso, ¿no? Aquí, No, aprendes de todos, pero ¿cuál exacto. fue el que madres te movió y que... ¡ay! Mira, cada vez que contrato a una persona, sobre todo para posiciones de liderazgo, para mí es como empezar un emprendimiento, ¿no? Cada persona es un proyecto. Y cuando esa persona no funciona o no empata con el equipo o compró una historia que no era, ¡ah! Sí, duele, enoja, pierdes tiempo, pierdes recursos, porque sobre todo en una empresa como nosotros que tiene un negocio tan complejo y un servicio con tantos elementos, no es un proceso rápido el de identificar si la persona va a tener la capacidad o no, porque hay que dejar un tiempo prudente para que también aprendan el modelo de negocio y se entrenen. Ahora, cuando es de capacidad, te va a tomar tiempo. Cuando es de actitud, no. Si tienes una cultura fuerte en la empresa, eso como que se nota, como que es alguien que va caminando con una flecha que dice, este no, este no, este no, entonces ahí tomas decisiones más rápidas. Pero cuando nos hemos tomado el tiempo de 3, 6 y hasta un año de entrenar a una persona, porque tenemos cosas muy sofisticadas que no sales a la calle a decir, ¿quién sabe de genómica, oncológica? No, pues no es tan sencillo. No, pues no. Entonces hay que entrenar, hay que invertir, y si al final esa persona no funciona, y sobre todo no funciona por un tema de actitud, de enganche, ¡ah! Duele. Ese es tu principal... Sí. ¿No? Que la expectativa que tenías no se cumple. Sí. ¿Qué les dirías a las personas que a lo mejor están en un emprendimiento, todavía el flujo no les da, pero están endeudados, pero ahí vienen las nóminas, pero es que no es fácil emprender, es bien complicado, es de valientes? ¿Qué les dirías? ¿Qué les transmitirías? Mira, lo primero que les diría es que no les pasa solo a ustedes. Es que uno va a esas conferencias en las que los emprendedores exitosos pues no hablan de eso. Pero es que yo no conozco uno solo, y miren que conozco muchos hasta unicornios, que son mis amigos y amigas. Y no hay uno solo que me haya dicho que no ha tenido una o varias nóminas en las que dice, diablos, ¿cómo le voy a hacer? No tengo cómo. O los que muchas veces hemos tenido que decidir no pagarnos y posponer nuestras propias necesidades por darle importancia y primicia a la nómina. Entonces, uno, nos pasa a todos. Dos, puede ser que estamos haciendo cosas mal, ¿no? Puede ser que nuestro expertise no sean los temas financieros y entonces hay que buscar mentores, hay que asesorarse, hay que profundizar sobre los números. ¿Será que estamos fijando mal nuestros precios y entonces este retorno no funciona de la manera en que necesitamos? ¿O será que estamos administrando los recursos de una forma incorrecta? Información. Sí, a ver, también hay un error bien común y es que el emprendedor confunda la caja de la empresa con la caja personal. Ese es un error súper común y muy riesgoso. Y yo sí he visto muchos emprendimientos con extraordinarias ideas de negocio fracasar porque el emprendedor no tuvo la disciplina financiera de separar una cosa de otra. Sí. ¿Cómo te gustaría ser recordada, Juana? Mira, como los pacientes que hemos atendido me han enseñado que la vida es completamente efímera, esa pregunta me la hago todos los días de mi vida antes de salir de mi casa. Y regreso pensando, ¿cómo me van a recordar si este fuera mi último día? Entonces trato de que cada contacto, cada experiencia de la gente conmigo esté padre, no necesariamente positiva, porque a veces tienes
que regañar o dar instrucciones, en fin, no necesariamente es positiva. Pero me gusta que la gente Pero hasta ahí agregas valor. Exacto, pero me gusta que la gente pueda pensar, qué padre conversación tuve, qué amable sonrisa me dio la señora que me encontré en la esquina. Hoy alguien me dio las gracias de manera cordial y me miró a los ojos. Eso también es importante, ¿sabes? Eso también suma. Y cuando doy una conferencia o cuando tengo la oportunidad de mentorear a alguien, quiero pensar que en ese auditorio hay una persona a quien le hacía falta esa palabra, esa llavecita que le hizo clic o que le permitió perder el miedo o que le permitió sanar una herida. Ya está. Yo creo que esta idea de cómo quiero ser recordado no debe dejarse como para la vejez o para después, sino en el trabajo diario, que cuando llegues a tu casa y te veas en el espejo, ¿no? En el de cristal o en el de tus seres queridos, que aún es más nítido, puedas decir, ¡ay, qué chingón soy! ¡Qué bien que lo hice! Dejé todo en la cancha, híjole, no me fue bien, pero ya sé por qué y mañana quiero levantarme para volverlo a intentar y para volver a dejar huella. Creo que de eso se trata de vivir. Te voy a hacer la misma pregunta en dos sentidos. Una, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido? Porque en esta trayectoria, como acabas de mencionar, pues tienes amigos, tienes mentores, tienes unicornios, tienes mucha gente que en el camino te ha mentoreado, te ha ayudado. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que tú has recibido? Mira, el mejor consejo me lo dio un jefe que tuve en México. Un día después de una reunión a la que yo salí enchilada, porque alguien en la reunión había dicho algo que era absolutamente falso y me estaba poniendo el pie. Y entonces Víctor vino conmigo y me dijo, mira Juan, tú has vivido cosas más importantes y más difíciles en tu vida. Y yo ya te aprendí que cuando tienes un obstáculo, lo brincas, le das la vuelta o lo atraviesas. Ok. Y lo haces sin darte cuenta. Empieza a hacerlo con conciencia, que te sale bien. ¡Qué maravilla! Sí. ¿Lo brincas? ¿Le das la vuelta o lo atraviesas? Pero lo hacías inconsciente. Lo hacía instintivamente, porque tienes que sobrevivir. Y creo que muchos lo hacemos, no es algo que, el mecanismo que de haga ataque solo yo. O el mecanismo de exacto, entonces hazlo pero conscientemente. Exactamente, ese fue un gran consejo. Y en tu andar como mentora, como académica, como inversionista, Ángel, ¿cuál ha sido el mejor consejo o el que más veces le das a la gente? Mira, para mí hay una palabra mágica y es congruencia, ¿no? Conozco empresarios que se enojan porque me cuentan que, no sé, tienen un colaborador que hizo algo irregular en su empresa o que se llevó información, pero 3 tequilas después también te cuenta que tiene negocios en los que tiene acciones de corrupción, en los que le pone el pie a la competencia, ¿sabes? Entonces, pues te quedas viendo para decir, a ver, pues justo estás viviendo adentro lo que tú estás haciendo afuera, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento, además histórico el que estamos viviendo, para tener líderes congruentes, líderes que tienen el mismo discurso y la misma acción hacia la sociedad y hacia el interior de su organización y de su familia. Y de su vida personal. Así es, sin duda. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? El de la sanación. Uy, qué bonito. Así poder sanar. Sí. Poner manos y sanar. Lo adoraría. ¿Qué le dirías a aquellos que todavía no se atreven a emprender y a conectar ese propósito de vida con un método que los convierta en empresarios? Primero, que busquen su propósito, ¿no? O sea, les he dicho muchas veces que encontrar el propósito es como sentir mariposas en el estómago, como cuando te enamoras. ¡Chin, esta es! ¡Ah! Ahí, ¿no? Y entonces cuando conectas con ese propósito, pensar en el emprendimiento es muy sencillo, es más fácil, va a deslizarse, ¿no? El sueño. Mientras todavía no tengan claro ese propósito, es hasta saludable que todavía guarden su lanita y no se lancen, porque el mundo del emprendimiento tiene muchos retos y para superar esos retos es muy importante que exista una pasión, un enamoramiento genuino que haga que te limpies las rodillas y vuelvas a empezar. Digo yo que la vocación es el llamado de Dios para tu alma. ¿A qué te pusieron en este plano? ¿Cuál es tu propósito? Y cuando conectas con eso, soportas mucho, pero cuando no y solo lo estás haciendo por dinero, pues te van a temblar las rodillas. Vamos a una dinámica. Yo digo algo así rápido y tú contestas lo que venga a tu mente con mucho dinamismo. Si yo digo vida, tú contestas amor. Si yo digo tiempo,
Espacio. ¿Problema? Enfermedad. ¿Dinero? Un medio. ¿Mujer? Un encanto. Ok, si yo digo congruencia. Liderazgo. Liderazgo. Si yo digo decisiones, Riesgos. ya lo creo. Emprendimiento. Pasión. ¿Dolor? Cuidados paliativos. Uf, nunca lo hubiera imaginado, pero cero se me hubiera... Inversiones. Inteligencia. ¿Libertad? La libertad es todo. Si yo digo fracaso, Un paso más cercano al éxito. ¿qué tal que digo salud? El mejor regalo que te puede dar la vida. Y si digo realidad, La realidad es algo que podemos cambiar. ¿qué pasa si digo sueños? Yo tengo muchos sueños. Ansiedad. Esa emoción de antes de que pase algo bonito. Ah, qué buena onda. Finanzas personales. Disciplina, mucha disciplina. Ok, la voy a repetir. Finanzas personales. Disciplina, Me mucha encanta, disciplina. Me encanta. Plenitud. Plenitud, la conexión con tu propósito. Qué maravilla. Juana, te están escuchando pues una serie de miles de personas que ya han logrado desarrollar un ingreso constante a partir de aprender a invertir, de controlar sus finanzas y están listos para invertir en proyectos de emprendimiento de otros o en emprender sus propios proyectos conectados a su vocación. Déjanos 2 o 3 tips claros, concretos, de qué podemos hacer para encontrar el cómo sí. Va, primero felicidades a todos ustedes que ya están en esta etapa en la que pueden invertir o emprender, bravo. Ahora, van a estar muy felices si evalúan que su proyecto de inversión o su empresa genere impacto social positivo en las comunidades en las que participan. Porque eso los va a hacer no solamente personas exitosas, sino personas muy felices. 2, creo que es importante que le den el tiempo y el espacio necesario para construir equipos de trabajo. No importa si son inversionistas o emprendedores, porque si son inversionistas tienen que hacer equipo o con el consejo de administración del emprendedor o con el emprendedor y su equipo de trabajo. Y si tienen una empresa, bueno, pues todo su equipo alrededor del proyecto es muy relevante. Entonces dediquen tiempo a eso. Y 3, que nunca, nunca, nunca se les olvide que el mejor motor de transformación social son las empresas y sus empresarios. Qué maravilla. ¿Qué no te he preguntado que debiera de preguntarte? No sé. Me encanta. ¿Qué nos vamos a encontrar en tus cursos? Hiciste una masterclass, hiciste 2 cursos. ¿Por qué deberíamos de ver tus cursos? ¿Qué hay ahí para nosotros? Mira, en la masterclass les conté por qué sí puedo darles un curso. Porque no me busqué la información y la ensayé. Es mi día a día, es lo que he aprendido e incluso los errores que he cometido y que quiero de todo corazón que otros no los cometan o que los cometan más barato y más rápido, ¿no? Entonces, creo que van a encontrar elementos prácticos, elementos que les permiten corregir cosas, regresar a sus negocios y decir, claro, esto es lo que me está pasando y lo puedo hacer de esta manera. Espero motivarlos de ganas de aprender, ¿no? El que dice ya lo sé todo, ese ya va y no lo queremos en ningún lugar porque además debe ser muy aburrido y está a punto de desaparecer. Entonces, espero que más que certezas les genere ganas infinitas de seguir aprendiendo, de superarse, de entender que la vida es un proceso y en ese proceso, por supuesto que vale la pena aportar, agregar valor sin medida, porque en la medida en que agregues valor sin medida vas a recibir de vuelta valor sin medida también. Y es lo que haces y es lo que has hecho estos últimos 20 años, cosa que te agradezco. Yo creo que lo que van a encontrar en la masterclass y en los cursos de Juana es congruencia. Muchas personas son catedráticos, muchas personas son mentores, muchas personas son consultores, pero pocas personas lo hacen desde el resultado tangible, congruente, como mujer, como profesionista, como empresaria muy exitosa, después de contabilizar 300,000 usuarios al año durante no sé cuántos años, después de tener, bueno, el valor de la capitalización de tu empresa en muchas cifras, en muchos ceros, a tu corta edad, en un país distinto. Y tengo buenos amigos. No, bueno, mucha congruencia en sus masterclass, mucha congruencia en sus cursos, no se los pierdan, porque nos hablas desde la experiencia vivida, desde el conocimiento adquirido en los resultados y no solamente
en los libros, pero además lo haces con mucha pasión, de manera muy nutricia, se te entiende re bien todo, uno te escucha y dice, ok, eso lo puedo poner en práctica, uy, ok, eso me sirve para esto. Te agradezco la forma en que te das, en que te entregas en una conferencia, en una grabación, o dirigiendo una empresa, o afectando la vida de más de 25,000 pacientes cada mes. Muchas gracias, Juana Reyes, un privilegio. A ti, Helios, por invitarme y a Smart Plus, porque tengo que decirles que no hice nada que en realidad no sepa, no haya vivido, no hay un solo contenido que no sea específicamente lo que yo quería decir y transmitirles. No hay un libreto alrededor de este trabajo, así que es algo hecho con todo el corazón, con todo el cariño del mundo y con toda la autenticidad de la que puedo dar testimonio para que podamos entre todos hacer de este un país todavía mejor. Juana, gracias. Me felicito por ser tu amigo. Te agradezco tu amistad, tu cariño. Te admiro mucho. Eres una fregonaza. Está con nosotros, Juana Ramírez. Nos vemos la próxima, familia.